Buenas tardes, queridos hermanos. Shalom y la paz de Cristo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero referirme al tema el Evangelio del Reino de Dios. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vivimos en tiempos de restauración de la iglesia, restauración de verdades y de la doctrina, restauración de valores y de principios que se han debilitado y hasta perdido, entre los cuales es el Evangelio del Reino. La predicación del Evangelio en gran parte de la iglesia se alejó de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. La presentación de Cristo y su gobierno sobre el hombre fue sustituido por un evangelio centrado en el hombre y su felicidad, presentando a Cristo como un medio para atender sus deseos, sus metas, sus proyectos, siempre centrado en el hombre. Como consecuencia, entonces, la calidad de la iglesia ha sido hoy en día muy baja y casi confundido con la gente que no conoce a Cristo. En este tiempo el Señor está restaurando estas verdades que existieron siempre en la palabra de Dios. El Espíritu Santo está hoy día trayendo en revelación, quitando el velo para poder predicar el Evangelio del Reino que justamente Jesús y los apóstoles predicaron en el primer siglo. La misión que Jesús nos confía es hacer discípulos. Y para ser discípulos tenemos que predicar el Evangelio del Reino. Un evangelio aguado, un evangelio que solo está centrado en el deseo y en el éxito del ser humano, no producirá discípulos del Señor. Jesús nos dijo en Mateo 28:19 en adelante: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Entonces nuestra misión no es tener gente convertida, gente evangélica en la iglesia o congregantes, sino discípulos del Señor. Entonces esto se va a desarrollar cuando nosotros presentamos a Jesús como el Rey. ¿Qué es el Evangelio del Reino de Dios? Es traer el gobierno de Dios a la vida de un discípulo, a la vida de una persona. El pecado trajo independencia, trajo rebeldía, trajo orgullo en el ser humano. Pero cuando viene el Evangelio del Reino, va a traer todo lo contrario a esta vida independiente. Cuando la persona escuche el Evangelio del Reino, se estará sometiendo al gobierno de Dios. Evangelio del Reino significa presentar el gobierno, la voluntad de Dios para el ser humano. ¿Qué es lo que pasó en el Edén? El hombre se rebeló contra esa voluntad. Dios le dijo: no comas. Satanás le dijo: come. Dios le dijo: morirás. Satanás le dijo: no morirás. Entonces esta rebelión fue transmitida de generación en generación y solo puede deponerse y arreglarse cuando nosotros aceptamos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Es por eso que en este tiempo precisamos predicar el Evangelio del Reino, o sea, el Evangelio para hacer la voluntad de Dios, no centrado en el hombre, no es para el beneficio exclusivamente empezando del hombre. Esto viene como resultado si nosotros, como discípulos del Señor, hacemos la voluntad del Padre. Presentar el Evangelio del Reino es que el hombre abandone esa condición de rebeldía, orgullo e independencia para someterse a Dios, para hacer la voluntad del Padre. Hay un texto que dijo Jesús: llevad sobre vosotros mi yugo, que es ligera, y hallaréis descanso para vuestras almas. Realmente cuando nosotros nos inclinamos humildemente y aceptamos a Jesús, su gobierno, su voluntad en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo y en toda la sociedad, realmente hallamos descanso y paz. Espero que tú puedas realmente recibir a Jesús como el Señor de tu vida y entonces puedas aceptar
como el amo de tu vida para hacer su voluntad. Este es el deseo de papá. Por eso Jesús empezó en Zabulón diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús trajo el gobierno de Dios para la vida del ser humano, para vivir en una relación y comunión con Él. Esto es el deseo de nuestro Padre Celestial. Así que te invito para que tú puedas doblegar tu vida y puedas aceptar a Jesús como el Rey de tu vida. Entonces estarás aceptando el Evangelio, las buenas nuevas para tu vida, y tu vida nunca más será igual. Bienvenido al reino de Dios. Shalom, que Dios te bendiga.